siendo yo el Hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Al ver mi condición, me hallé en perdición, no volveré al fango donde estuve. En esta hora de la tarde es maravilloso poder contar con la bendición más grande de parte de nuestro Dios, poder escuchar su palabra ahora que estamos en la antesala de este fin de semana, en día viernes. Y bienvenidos a su programa Biblia Abierta, un momento para exponer la palabra de nuestro Dios y un momento para participar de la enseñanza de una forma nítida, audible, con mucho interés de parte de nosotros ahora, para abrir espacio en nuestra mente y en nuestro corazón. Seguro que ahí en casa ya tenemos nuestra Biblia en mano, nuestra libreta de apuntes, sobre todo nuestro corazón y nuestro entendimiento, para poder dar cabida o dar paso a la palabra de nuestro Dios, que ayude a nuestras vidas en Cristo y que nos ayude a poder continuar mientras esperamos el regreso de su Hijo amado. Por lo tanto, vamos a entrar en lo que es en realidad el programa, y vamos a comunicarnos con nuestro Dios mediante la oración, y luego cada uno ahí en casita seguro se va integrando o ya está siendo parte de los que ahora se comportan como fieles televidentes de su programa Biblia Abierta. Por lo tanto, nos comunicamos con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición, he aquí, oh Dios, delante de tu presencia en esta hora de la tarde, muy agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la bendición en Cristo Jesús de poder gozar con vida y con la oportunidad de poder sintonizar este programa. Y ahora, oh Dios, a través de la señal de Teleestrella, Canal 25, ser la parte emisora, porque cada uno de nuestros receptores está ya al pendiente para poder escuchar el estudio bíblico que ahora se presentará en esta hora de la tarde. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a cada uno en casa, que bendigas a cada uno en sus trabajos, a cada uno en sus negocios, donde quiera que se encuentren sintonizando esta señal. Te pedimos que seas tú con ellos y que bendigas al expositor de tu palabra en esta hora de la tarde, y que le des palabras entendibles, palabras audibles, palabras, oh Dios, bien comprensibles, para que cada uno de los receptores pueda, oh Dios, escuchar tu palabra y de la mejor manera poder atesorarla para el beneficio de sus vidas en Cristo. Eterno Dios, por aquellos que ya vinieron a tus pies y por aquellos que no lo han hecho todavía, que cada uno de los que escuche este mensaje pueda ayudarle para tomar decisiones, para poder replantearse sus decisiones en su vida, para poder reflexionar, para poder interiorizar, y así de esta manera poder tu palabra suplir la necesidad que haga falta en sus vidas. En Jesús nuestro Salvador te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Bien, es momento de poder ahora participar en la exposición de la palabra de nuestro Dios, una exégesis más de la Sagrada Escritura, con el propósito de poder beneficiar a la información, la enseñanza, el aprendizaje, la retroalimentación, independientemente de cuál sea la necesidad con la que ahora atravesemos espiritualmente hablando. La palabra de nuestro Dios hallará cabida partiendo del interés que tengamos. Por lo tanto, quiero que en esta tarde nos familiaricemos primero con la exposición bíblica o con la base bíblica, para que luego, después de habernos familiarizado con ella, después de haberle dado lectura, podamos sacar una de las expresiones relevantes del párrafo leído, y que sea nuestra enseñanza, o que sirva de título para nuestra enseñanza en esta hora de la tarde. Quiero llevarles al libro de Lucas, específicamente en el capítulo 15. Lucas capítulo 15, específicamente en el verso 11, Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Considerándole tenemos, leeré, usted sigue la lectura conmigo, y a su letra dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La palabra del Señor ha sido leída en esta hora de la tarde. Y usted y yo ahora estamos en el deber de poder prestar la mejor reverencia para poder apreciar la explicación de dicha enseñanza. En este momento vamos a aplicar 3 cosas de las 4 que es necesaria para la enseñanza o para toda enseñanza en la palabra de nuestro Dios. La primera es su lectura, la cual ya ha sido hecha en esta hora. La siguiente es su explicación, que es a la que nos vamos a adentrar. La tercera de ellas, su interpretación, lo que hemos de interpretar o sacar del mensaje de la explicación. Y la cuarta de ellas es la aplicación. Esa pues no se va a poder celebrar o no se va a poder vivir en este programa. No se va a poder dar a conocer en esta transmisión. Porque la aplicación será responsabilidad de usted que está en casa, de usted que está apreciando la enseñanza a través de cualquiera de los medios de comunicación a través de los cuales le llega esta señal de Teleestrella Canal 25. La aplicación será su responsabilidad a partir de los primeros 3 puntos que hagamos aquí. Y por eso nuestro título obedece ya, seguro que ya se familiarizaron con él en la parte inferior del monitor de sus pantallas. Y tenemos como título deseando comer algarroba. Específicamente en el verso 16 del capítulo 15 del libro de Lucas tenemos la expresión cuando dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Específicamente, note conmigo, específicamente a la luz de la palabra de nuestro Dios, en el verso 16, la expresión deseaba comer algarrobas. ¿Es este el momento en el que estamos en nuestra vida cruzando o cursando los peores momentos, las peores situaciones, los momentos más difíciles o los momentos más críticos? Porque hemos abandonado nuestra casa, nuestra verdadera casa. Hemos abandonado la casa de nuestros padres. Por una u otra razón nos hemos ido de la casa. Y quiero referirme a los términos espirituales. Hemos abandonado el camino del Señor. Hemos abandonado el servicio a Dios. Hemos abandonado al pueblo de Dios. Nos hemos retirado del pueblo de Dios. No he estado perseverando. No estoy congregándome.
Independientemente de cualesquiera de estas cosas que he pronunciado sean en su vida, esto es igual al haberse ido de la casa de nuestro Padre. Esto es haber dejado o haber abandonado la casa que nunca debimos haber abandonado. Esto puede suceder a nivel personal, a nivel familiar, a nivel terrenal, a nivel de la vida. Pero espiritualmente también sucede. Abandonamos nuestro camino, abandonamos nuestro seno familiar, abandonamos el lugar que nunca debimos abandonar. Y resulta que ahora, como resultado, como efecto, como producto de haberme ido de la casa de papá, de haber abandonado el lugar de Dios, nos encontramos ahora en la necesidad de querer comer algarrobas, de poder ahora participar de lo inmundo, de lo impuro. Conozca conmigo, a la luz de la palabra de nuestro Dios, cómo es que sucede este evento. Cómo es que nos encontramos en situaciones donde vamos a participar de lo que nunca hemos participado. Y vamos a encontrarnos en situaciones difíciles, donde habrá lamento, donde hay llanto, donde hay dolor, donde hay tristeza. Y que presionados por la situación, como consecuencia de haber abandonado la casa o el hogar que nunca debía haber dejado, ahora me encuentro queriendo hacer cosas que nunca he hecho. Sé que estamos bastante familiarizados con esta porción bíblica y sé que conocemos de esta parábola, es decir, de esta ilustración de un acontecimiento de la vida natural con propósitos o enseñanzas espirituales. ¿Cómo sucedió? Todos sabemos, solo a manera de recordatorio. Notemos en el verso 11. Es la situación de un padre de familia que tiene 2 hijos. Uno de ellos vino y pide a su padre, que conste según el verso 12, es el menor. Dice, pide a su padre que le dé la herencia, que le dé la libertad, que no quiere vivir en casa, que no quiere estar sujeto a reglas, no quiere estar dependiendo de la obediencia a alguien. Por lo tanto, su padre lo deja en su libertad. Su padre lo deja que los golpes de la vida, pues entonces lo eduquen, lo formen. Seguro que va a venir bien enseñado, seguro que va a venir bien aprendido. Es necesario también que salgan de casa. Más es necesario que salgan de casa, pero no por las vías ni de la forma en como lo hizo este hijo menor en esta parábola. Cuando se fue, comenzó a malgastar, porque no podemos decir que comenzó a invertir. Comenzó a malgastar, comenzó a derrochar, comenzó a lanzar todo lo que su padre le había dado en herencia, lo empezó a desperdiciar. Tanto que los versos 13 y 14 dice que lo vivió perdidamente y comenzó a hacer de él, de la herencia, lo peor de sí, en lujos y en desdenes. Luego las situaciones se complican. Y como todo hijo no en libertad, sino en libertinaje, vino, y cuando le faltó, que lo hubo gastado todo, vino una gran hambre, vino una situación difícil en aquella provincia a la que se había ido. Y se arrimó o se llegó a uno de los ciudadanos de aquella provincia y le pidió trabajo. Y el trabajo que se le dio fue el de apacentar cerdos, el de dar comida o dar de alimentar a los cerdos. Y es aquí cuando la situación cada vez más presionaba y cuando la situación cada vez más se agudizaba y cayó en las peores de las situaciones. No por el trabajo, no porque eran cerdos, sino porque en el contexto histórico esto tenía mucha profundidad. Nótese, llegó al momento, no me dice que comió,
Pero el verso es bastante claro al decir que deseaba comer, se proponía comer, pensaba en que la única forma de satisfacer, de aplacar o de apaciguar el hambre, era comer la comida que comían los cerdos. Entiéndase, algarroba por un fruto de una vaina que tiene sus propiedades ya para nuestro tiempo, con el uso del avance de muchas cosas, ¿verdad? Producen harina o sacan harina de su semilla y lo utilizan para un sinnúmero de asuntos, mayormente para propiedades curativas. Pero en ese momento, en el momento en el que Jesús presenta la parábola, en el momento en que Jesús ilustra este acontecimiento, en realidad no estaba con esos fines. Y el problema no es que deseara comer las algarrobas. El problema es qué significaba las algarrobas para este hombre. ¿Qué significaba el que fuera comida de cerdos? Entiéndase que el lenguaje o el contexto en el que Jesús está es en el contexto israelita, judío. Y que por lo tanto la parábola obedece a alguien que conoce acerca de cuál era la cultura judía. Para un judío, no solamente le era el animal inmundo. Si el animal era inmundo, ¿se imagina su comida? Este es el asunto, que en el contexto histórico, en el contexto cultural, en lo que significaba para alguien desear la comida de los cerdos. Si el cerdo era inmundo, su comida lo era mucho más. En este momento estaba queriendo hacer cosas que no lo hacía nadie. Y que para él, por cuestión de entender cuál era el mensaje de Dios en aquel entonces, pues la ley judía no se había abolido. Por lo tanto, Jesús no había declarado un nuevo pacto. Entonces el cerdo seguía siendo inmundo. Y para esta altura en que este hombre se encuentra, en que este hijo menor se encuentra, lo que sufría, lo que le hacía pensar que estaba cuidando a un animal inmundo y de paso deseaba comerse la comida inmunda del animal inmundo. ¿Y esto qué significa en nuestro tiempo? ¿Cuántos de nosotros estamos deseando comer las algarrobas? ¿Cuántos de nosotros estamos ahora a punto de cometer algo que esté en calidad de algarroba? Es decir, algo que esté en calidad de inmundicia. Cosas que nunca hemos practicado, cosas que nunca hemos deseado, porque en la casa de nuestro padre ni tan siquiera habían cerdos. Peor para que hubiera comida para cerdos. No tengo nada en contra de este bonito animal. En el nuevo pacto, por la gracia de Dios, limpios todos. Pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces el animal era inmundo y cualquier participación con él también. Tanto que a los judíos les era prohibido tocar sus cuerpos. Y no digamos sus cuerpos muertos. Pero este deseaba saciar su hambre. Deseaba entrar en comerlo. Nosotros, espiritualmente hablando, fuera de la casa de nuestro Padre, fuera del lugar donde debemos estar, ¿sabe? También nos tocan comer algarrobas. Y algunos no solo deseamos, algunos hasta las hemos comido. Y sin ofender a nadie. Pero algunos hasta las están comiendo. Se están comiendo las inmundicias. Se están comiendo las algarrobas. Están participando de lo que nunca habían participado. Están en lo más fondo de la tristeza, del dolor, de la necesidad, de lo denigrante, de lo despiadado. Y todo como consecuencia o como resultado de haber abandonado el lugar que nunca debieron haber abandonado. ¿Es esta nuestra historia? ¿Qué digo nuestra historia? ¿Es esta nuestra realidad?
Ahora nos encontramos rodeados de necesidades y lo único que pensamos hacer es lo inmundo, lo impuro, lo deshonesto, lo no santo. ¿Dónde quedaron los principios? ¿Dónde quedaron aquellas enseñanzas? ¿Dónde están los que nos enseñaron? ¿Dónde está la moralidad? ¿Dónde está la espiritualidad? Les abandonamos cuando abandonamos o cuando decidimos abandonar la casa de papá. Y ahora estamos llenos de necesidades, llenos de sinsabores, y lo único que hay de comer es para los cerdos. Pero resulta que en nuestro contexto de estudio, esto es inmundicia, es decir, lo único que ahora tenemos fuera de la congregación, fuera de la iglesia, fuera de la relación con Dios, fuera del lugar donde había de todo, solo hay necesidad e inmundicia. Y que de querer participar o de querer hacer, tendría que tomar alguna de las cosas inmundas o impuras. Y por eso es que ahora me encuentro practicando cualquier cosa, porque es lo único que tiene el mundo. Porque es lo único que tengo fuera de la casa de mi padre. Porque es lo único que me queda como hijo rebelde o como hijo desobediente. Y por eso he tomado drogas, que podría ser algarrobas. He tomado alcohol, que esto podría también representarme las algarrobas. He tomado fornicación, he tomado adulterio. Elijo una mujer y luego elijo otra y luego otra. Y esto es algarroba también, porque no está comprendido dentro de lo correcto. Vendría a ser la algarroba que puedo estar tomando. Y así, llámesele robo, asesinatos, homicidios, violaciones y todas esas cosas en las cuales practico porque estoy fuera de la casa de mi padre. Porque estoy fuera del lugar, me he ido y he desperdiciado, y en mi libertinaje o en mi mal llamada libertad abusé. Y ahora, para salir de la situación, para calmar o para saciar, solo se me ocurren cosas incorrectas, como en el caso del hijo menor, o conocido por mucho tiempo a través de los lectores de la Biblia. No me toca más que hacer las veces del hijo pródigo. Querer suplir mi necesidad practicando o haciendo cosas inmundas, es decir, comiendo algarrobas. De no estarlas comiendo, bueno, por lo menos deseando practicarlas o comerlas. Esta es nuestra situación. Así nos encontramos. Estamos comiendo algarrobas. Estamos deseando comerlas. Tengo buenas noticias. Porque esta es la condición de este hombre que ha ayudado a la enseñanza a muchos a lo largo de la historia de la vida humana. Y sucedió lo siguiente. Note conmigo después del verso 12, cuando dice, pero nadie le daba. El asunto es que otros también están interesados en esta práctica. Y luego en el verso 17, cuando se sienten esta necesidad, por eso dije anteriormente, es necesario que salgan. Si se quiere ir de la casa, que se vaya. Mejor si el padre le da como antesala, o le antepone, o le anteexpresa, y le dice, si usted quiere llevar la vida de hijo pródigo, si usted quiere sentir que se siente la necesidad de, aunque sea comer algarrobas, quitarle la comida a los cerdos, si usted quiere participar de lo inmundo, dígaselo sin miedo. Los hijos también tenemos que aprender a enfrentar la realidad de la vida. La vida también educa, la vida también enseña. Por eso es que aún Dios mismo, dentro de su casa, dentro de su iglesia, dentro de su pueblo, no tiene a nadie presionado. A ninguno de nosotros nos tiene programados. Nos aclara con sus bendiciones y con sus respuestas y con su palabra. Nos dice cómo hemos de estar. Pero el que no quiere estar tampoco le dice, hace las veces de este padre. ¿Es libertad de lo que quiere? ¿No puede vivir en la casa de Dios? ¿No puede vivir dentro del pueblo de Dios? ¿No puede vivir en relación con Dios? Tome la parte que le corresponde. Yo le aseguro que luego, cuando se vea allá deseando comer lo inmundo,
participando de lo que nunca habían participado sus ojos, haciendo lo que nunca habían hecho sus manos, caminando por donde nunca habían caminado sus pies, deseando lo que su corazón nunca había deseado y saboreando lo que su boca nunca había saboreado, entonces se va a acordar que tiene casa y se va a acordar que tiene un padre y se va a acordar que él es hijo y que él está en la calidad de hijo. Pero lastimosamente en ese momento es hijo desobediente, hijo rebelde, hijo que no quiere vivir sujeto a reglas, hijo que no quiere vivir sujeto a obediencia. Pero es necesario que nos veamos en la necesidad de querer comida inmunda para que nos acordemos de dónde venimos, de quién somos o a quién pertenecemos. Mientras no nos adentremos en esa condición, jamás entenderemos que tenemos un padre. Jamás entenderemos que tenemos un hogar, una casa, alguien que nos espera y que nunca nos va a negar las puertas de su casa por mucho mal que le hayamos gritado o por mucho mal que le hayamos hecho. No sé si conoce o si es su caso, pero no nos va a negar. Pero para ello es necesario entender cómo se vive fuera de casa. En casa, aunque sea la misma comida de siempre, pero es la comida que no está en inmundicia. Y acá en este caso, revise conmigo en el verso 17 cuando dice, y volviendo en sí, solo cuando nos vemos en el fango, solo cuando nos vemos arruinados, solo cuando nos vemos desgraciados, solo cuando nos vemos perdidos, solo cuando nos vemos sin Dios, sin amparo, incluso hasta sin ideas de las cuales salimos de casa, cuando nos vemos sin todo eso, es que nos acordamos. Por eso es que es necesario a veces las puñaladas de la vida, las puñaladas del hambre, las puñaladas de la enfermedad. Porque mientras no se reciben esos golpes, ni me acuerdo que tengo padre, ni me acuerdo que vengo de una casa. Mientras se cumple el versículo 13 y el versículo 14, donde está el derroche, mal derroche, donde está el afán de la vida y de gastarlo todo y de supuestamente vivir la vida y que me puedo dar los lujos que yo quiera y las cosas que quiero. Mientras todo eso está, no hay ningún problema. Pero es necesario que Dios envíe un hambre, es decir, una situación o una necesidad para hacernos estremecer, que razonemos y que volvamos en sí. Y eso fue lo que logró en la vida de este hijo menor, de este padre de familia de la ilustración. Volvió en sí, según el verso 17, y mire cómo vuelve en sí. No directamente se acuerda que tiene padre, sino que a partir de su condición, dijo en el verso 17, ¿cuántos jornaleros? Mire la parte que se fue. Pero ¿cuándo había pensado como este? No, mientras estuvo como hijo nunca lo había pensado. No, pero ahora la necesidad le hace recordar que la vida o que el mundo también está lleno de jornaleros, lleno de aquellos que trabajan por un denario al día, es decir, por el salario del día, y que el siguiente día tiene que volver a trabajar para ganarse solamente el de ese día. Así es, las situaciones en las que nos hacen entender que cuando me enfermo, me doy cuenta que en el mundo existe la enfermedad y que hay muchos enfermos. Que cuando tengo dolor o cuando pierdo un familiar, que los familiares se mueren y que hay muchos dolientes en el mundo. Porque cuando no es mi situación, muchas veces ignoro todo lo que sucede a mi alrededor. En este momento, como la condición del jornalero, se acuerda de jornaleros. Siempre había tenido, pero nunca lo había estimado tanto. Nótese, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando vuelve en sí, vuelve con una reflexión, con una interiorización llena de humildad. Tanto que dice, en la casa de mi padre hay tantos jornaleros. Y mire la parte en la que se fija. Dice, ninguno de ellos carece de pan. O sea, los empleados en la casa de mi papá, los trabajadores en la casa de mi papá,
ellos tienen que comer. Y son jornaleros, y son criados, y son sirvientes. Es posible que su papá o su mamá, humanamente hablando, no tenga servidumbre. Pero esto es igual como cuando usted dice, las visitas en la casa de mi mamá, las visitas en la casa de mi papá, no se van sin tomarse su taza de café. No se van sin comerse su tamal. No se van sin saborear una tortilla. Las visitas, si eso es para las visitas, ¿se imagina entonces para los que son hijos en esa casa? Pues aquí en este caso, dijo el hijo menor, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen, no dijo tienen pan, dijo tienen abundancia de pan. Pueden agarrar cuantas veces quieran, pueden comer lo que quieran. Los criados, ¿hasta dónde vino a valorar? Y no el papel de hijo, no, el papel de criado. ¿Sabe? Y aquí aprendo una vez más. Mientras no se es hijo, mientras no se es padre, discúlpenme, mientras no se es padre, no se es hijo. Y en el caso de una joven, o en el caso de una hija, mientras no sea madre, no aprende a valorar el papel de hija. Es hasta que vivimos el momento. Porque muchas veces nuestro comportamiento o nuestro perfil es como el hijo menor. Solo pensamos en el deleite, en el divierte, en el vivir fuera de las normas, fuera de las reglas, fuera de casa, porque no me comprenden, porque no me entienden. Bueno, esto de los 11 en adelante, porque de los 11 hacia atrás, por lo menos, no pensaba igual. Ahora bien, en el verso 18, lo mejor que se le pudo ocurrir, lo mejor que pudo decidir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabe? Si lo que estamos es deseando comer algarrobas, tengo buenas noticias. Tenemos un padre, tenemos una casa para regresar, podemos regresar a casa. Y vamos a encontrar a nuestro Padre. Vamos a encontrarlo. Y lo vamos a encontrar dispuesto. Pero necesitamos hacer las veces de este hijo. Colocarnos en la condición definitiva, decidida, diciendo, volveré a mi casa. Y no importa las condiciones en las que me reciban. No necesariamente, dijo este hijo, voy a ir reclamando el derecho de hijo. Voy a ir para que me reciban aunque sea como jornalero. ¿Sabe por qué? Porque en la casa de nuestro Dios, de jornalero nos va bien. De criado nos va súper bien. No aguantaremos nada. Es decir, no nos faltará nada de criados. Pero ¿sabe cuál es la excelencia de esta noticia? Es muy buena. Porque cuando esto suceda, mire la condición o la posición del padre. Aunque se le diga quien nos reciba aunque sea como a criado, dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿cuál es la posición del padre? Salió a su encuentro, se echó sobre su cuello, le abrazó, le besó. ¿Cree que le va a recibir como a criado? ¿Cree que le va a servir como a jornalero? ¿Cree que le va a recibir como a sirviente? Esta es la gran noticia. Usted y yo volvemos a nuestro Dios. Usted y yo volvemos a nuestra casa. Usted y yo volvemos al lugar de donde nunca debemos haber salido. Y el recibimiento será siempre de hijo. Aleluya, gloria a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Si todavía el año anterior nos encontrábamos en esta condición, ahora mismo, en el nombre del Señor Jesús, venga de nuevo a casa. No esté pensando más en seguir comiendo algarrobas. No esté deseando más el estar viendo inmundicias y enredándose en ellas.
no satisfacerán ni apaciguará su necesidad de hambre. Aunque sean las condiciones de jornalero, venga a casa, aunque sean esas condiciones, que una vez llegado en busca del perdón, en busca en aras de la humildad, nuestro Padre Celestial, mi Padre, su Padre, le recibirá como a hijo, como hijo, como el hijo que estuvo muerto, pero que siempre él confió en que reviviría, como el hijo que desapareció, pero que siempre su amor de padre sabe que aparecerá. No nos tomará diferente, nos tomará igual. Es por esto que independientemente de que sea que nos hayamos ido de la casa de papá y mamá humanamente hablando o carnalmente hablando, yo sé que ese es el recibimiento que va a tener. Y si ese es el recibimiento que tiene humanamente, ¿es usted de los que se ha alejado de casa y cuando le tocó regresar, cómo le recibieron? Como a hijo. Si humanamente hacemos eso, la palabra de Dios lo que dice es, si nosotros, siendo malos, hacemos esas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos lo hará mejor? Jamás nos tomará como jornaleros. Y aunque así fuera, aunque nos tomara como jornaleros, cantemos victoria porque nos ha ido muy bien. Aún a los jornaleros les va en la casa de mi Padre, les va re bien. Muy bien. En el verso 22 al verso 24, ¿sabe? Para garantizar que así es, dice, pidió el Padre, saquen el mejor vestido y vístanle, el calzado y cálcenlo, y pónganle anillo en su mano, maten el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Esa va a ser la posición del Padre. Eso es lo que hacen los padres con los hijos rebeldes, pero con los hijos rebeldes que regresan con humildad, que regresan golpeados de la vida, porque el Padre siempre creyendo que ha cambiado y que va a cambiar, porque nunca coloca ni una chispa ni una grispa de duda en aquel hijo o en aquella hija. Y hace fiesta y se alegra y comemos y disfrutamos aquello y le colocamos ahí bienvenido a casa. ¿Sabe? Esto es amor de padre. Pero ahora pensemos en el amor de Padre divino, en el amor de Padre eterno, en el amor del Padre en la condición o el nivel espiritual. Nos recibe con mucha más algarabía, con mucho más regocijo, porque ha sabido que nuestra vida no ha sido fácil fuera de casa. Estamos comenzando este año y es necesario que volvamos a casa. Es el año para regresar a casa. Es el año para regresar a mi Padre y pedirle perdón y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Hazme como un jornalero. De jornalero en tu casa a mí me va bien. Si de visitante en tu casa tengo comida. Esto es querer decidir, ya no desear más las algarrobas de este mundo o del pecado. Y finalmente, quiero aconsejar para aquellos que nunca nos hemos ido de casa, para aquellos que siempre hemos estado en la congregación, para aquellos que siempre hemos estado en el ministerio, para aquellos hijos que siempre hemos estado allí y hemos visto como muchos hacen las veces del hijo menor de la parábola. Cuando regresen, nosotros también alegrémonos. No entremos en el celo que entró el hijo mayor. A lo mejor la razón le asistía, porque se fue a desperdiciar todo, se fue a vagabundear, se fue a desperdiciar todo, se fue a malgastarlo, derrochó. No le importó que haya sido todo el trabajo de una vida de su padre, pero si no le importó ni al padre,
¿Por qué nos puede importar a nosotros como hijos mayores? Mejor copiemos el ejemplo de nuestro Padre. No nos sintamos mal por aquel que está regresando, por aquel que está volviendo. No digamos, ya ahí viene otra vez ese. Otra vez va a ser lo mismo. ¿Sabe? Si lo vuelve a hacer, él ya tiene una experiencia. Ya sabe cómo le fue. Si en aquel momento solo deseaba comerse las algarrobas, pues ahora, si se regresa de nuevo a la inmundicia, si se regresa de casa, no solo va a desear comérsela, se la va a comer. Y ¿sabe? Es posible que ya no tenga la oportunidad de regresar ni como jornalero. Pero mientras tanto exista la posibilidad, nuestro papel debe ser recibirle. Copiemos el ejemplo del Padre Celestial. Está dispuesto a perdonarle y a olvidar que le gastó la media fortuna. Es ahora o nunca. ¿Sabe? Desear comer algarroba no es la mejor decisión. Si esta es la condición en la que estamos, pues este es el momento para salir de ella. Es cuestión de que hagamos las veces de este hijo. Nos acordamos que tenemos casa, nos acordamos que tenemos un padre, nos acordamos que cualquier situación es mejor, pero dentro de la casa de nuestro padre, que fuera de ella. Y aunque deseemos lo más humilde en la casa del padre, pero la condición será mejor. Pero la muy buena respuesta es, no se nos recibirá como lo menor, se nos recibirá como lo que somos, como a hijos. Bienvenido a la casa de papá. Si todavía no ha regresado, si ya llevamos 10 días de este año y usted todavía se encuentra como hijo pródigo, como hijo perdido, como desperdiciando su vida fuera de la casa de su padre, regrese. Todavía hay tiempo. Todavía el padre puede echarse sobre su cuello, puede besarle, puede ponerle un anillo, puede calzarle, puede vestirle. Todavía se le puede hacer fiesta. No se ha cerrado esa posibilidad. ¿Le ayuda a meditar este mensaje? ¿Le hace reflexionar? ¿Le hace tomar decisiones? ¿Le hace interiorizar? Comparta con nosotros su experiencia de cuánto le ayuda a reflexionar dicha enseñanza. Comuníquese con nosotros mientras escuchamos esta alabanza y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Hastiado. Cansado de sufrir, hastiado de vivir en este mundo vil de sinsabores, amigos ya no vi, abandonado fui, lloré por mi desgracia y mis errores, cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Al ver mi condición, me hallé en perdición, no volveré al fango donde estuve. Mi juventud perdí, mi herencia pervertí, en el placer y vicios donde anduve. Cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como uno de tus siervos. Mi padre me encontró, a casa me llevó, hay fiesta y alegría inolvidable, pues él me rescató, de gracia me vistió, por su misericordia inexplicable. Cual pródigo viví y al fango descendí,
siendo yo el Hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como a uno de tus siervos. Y así es como hemos podido estudiar en esta hora de la tarde la palabra de nuestro Dios a través de esta porción bíblica basado en el libro de Lucas, en el capítulo 15, del verso 11 en adelante, donde nos ha enseñado que la condición de desear comer algarrobas es el querer participar de las inmundicias, de todo aquello que no hemos participado, pero que han sido las consecuencias por haber abandonado la casa de nuestro Padre. El no participar ahora de su obediencia, en sus mandamientos, dentro de su casa. Así que, sin más que decir, más que motivarle para que traiga nuevamente su vida y regrese en la condición de hijo, como lo que es momento de regresar y buscar de su Dios, de su Padre. Es momento de regresar a su familia, la iglesia. Es momento de volver a tomar lo que le corresponde como hijo. Es momento de demostrar que nos dio una buena lección el habernos alejado. Y sabe, es momento de ayudar a aquellos que están queriendo seguir también de casa, al rato queriendo seguir esos mismos pasos, y al regresar nosotros ayudaremos mucho, contribuiremos mucho, le beneficiaremos en grande a nuestros hermanos y hermanas el no ir allá, porque luego cuando nos veamos vencidos, acabados, vendrá la necesidad de desear comer algarrobas. Y vamos a empezar a hacer y a practicar o a participar en cosas que nunca hemos hecho. Al igual que el hombre de la parábola. ¿Sabe? Lo triste aquí no era el tipo de alimento, sino para quién era. Porque qué era lo que significaban los cerdos en aquel momento. Así que en esta hora de la tarde, ruego que la palabra de Dios haya dado cabida en su mente y en su corazón y le haga interiorizar, reflexionar, que le haga replantearse en caso de ser necesario. Invito también, de parte de la Iglesia de Cristo, ofrecemos cursos bíblicos gratis para principiantes, para intermedio y para avanzado. Ofrecemos literatura bíblica, ofrecemos estudios bíblicos participativos, personales, familiares, en la intimidad de sus hogares. Y también damos consejería en orientación, consejería con orientación cristiana para parejas, para padres e hijos. El propósito es ayudar con la palabra de nuestro Dios, ayudar desde el enfoque o desde el punto de vista espiritual a que podamos nutrirnos y que podamos vivir de la manera en que nuestro Padre Celestial desea que vivamos sus hijos. Si esta información también le ayuda, puede comunicarse con su servidor a los teléfonos que están en la parte inferior de nuestras pantallas y de esta manera poder ayudarle. Le invitamos a un programa más el día jueves en punto de las 4 y el día viernes también a la misma hora. De igual manera, rogando que la próxima semana sea de mucho éxito para luego poder también presentar la palabra de nuestro Dios y disfrutar de ella. En Jesús nuestro Salvador, que Dios bendiga nuestros hogares, que Dios bendiga nuestros corazones. Mi juventud perdí, mi herencia pervertí, en el placer y vicios donde anduve, cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el Hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui,
solo hazme como a uno de tus siervos. Mi Padre me encontró. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa